buenas tardes en nuestro próximo micro de Eurogaláctica y de Interesting People Online para galáctica.com.ar y también redes sociales. Estamos grabando, pero también salimos al aire y con un programa multifuncional. En este bloque vamos a tener a Julio Nieto, economista, que nos va a hablar sobre los temas del Bitcoin, cómo ve el tema de la política Argentina y las inversiones. Y tenemos también Álvaro Alzogaray, hijo, que nos va a contar también sobre el tema de la política liberal actual, cómo ve ese tema de los liberales hoy en Argentina. Y al final, un bono premio para las mujeres, un galán argentino de las telenovelas de los 80, Pablo Alarcón, que también se involucra mucho en política, ya lo conocen muchos, un gran amigo nuestro de todos los tres presentes, así que bueno, vamos a ir al aire. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos Hola, a ponernos Karin. Hola, ¿cómo están? ¿Qué Álvaro, tal? Julio. ¿Qué- qué- Bueno, qué- sí, tenemos, viste, hoy un programa a, a todo pulmón. Así Bueno, que, bueno, vamos muchas a gracias. ver, te vamos a dar la primer palabra, Álvaro, a ver qué nos querés contar, cómo ves todo este tema. Ayer me contó un pajarito que estuviste reunido con un amigo, con Nazareno Chepare, Sí, sí, de parece que Demos. los pajaritos funcionan. Efectivamente, estuve Los reunido con pajaritos. Y Nazareno. bueno, soy periodista, ¿viste? Y aparte amiga de Nazareno, Ya tenemos sé, ya otros sé. amigos en común, también tenemos una amiga en común que se llama Mariano Bakoski, que le mandamos un beso grande, Así de es. mujeres liberales argentinas. Bueno, tenemos varios amigos en Bueno, común. Pero bueno, contanos, al margen de todo, contanos un poco, ¿cómo estás viendo todo este tema de la UCD, de la política, el grupo, esta agrupación Demos, que también ahora presenta un programa, ¿no? Para los ámbitos liberales. Y los liberales, ¿estás viendo que hay más contacto, más unión que en el 21? ¿Podremos lograr más unión? ¿Qué pensás y cómo lo ves y cómo ves al argentino con respecto a este mundo liberal? bueno. Muchas preguntas, pero es No, no, una. no, está bien. Unas son preguntas de política partidaria y otras son del país, ¿no? ¿No es cierto? Por supuesto. En términos Sí, generales, estamos viendo que se está abriendo en el país un espacio centroliberal bastante importante, ¿no es cierto? Es decir, es un punto que hay que ver con atención. Se está repitiendo un poco lo que pasó allá por el año 1982. Muchos jóvenes están entrando en política y quieren hacerlo dentro de este espacio centroliberal, de manera que eso es muy, muy auspicioso, porque, si no, porque es el espacio que representa las ideas de la libertad, la idea de la Constitución, o sea, el que lo representa más fielmente, ¿no es cierto? De los derechos individuales y todo esto que sabemos. Ahora, dentro de este espacio, evidentemente, hay distintas expresiones políticas que se van formando. Nosotros en la UCD tenemos una tradición muy grande porque es un partido ya que es reconocido por todos como el Partido Liberal por Antonomasia, que fue fundado ya en aquel año 1982, que fue creciendo, fue teniendo representación parlamentaria y finalmente en las elecciones del 89 pudimos salir terceros en la elección presidencial, ¿no es cierto? En aquel momento mi padre era candidato a presidente y Natale del Partido Demócrata Progresista candidato a vicepresidente. O yo sea, no fuimos... conocía otra cosa que la UCD, yo me formé Bueno, con vos, la vos porque UCD. eras chica y naciste con la UCD casi. Entonces, Sí. después con el tiempo el sistema de partidos políticos se fue opacando, fue creciendo lo que llaman los espacios políticos, cosa que nos preocupa mucho porque nuestra Constitución habla de partidos políticos. Sin embargo, las circunstancias fueron haciendo de que hoy se hable de espacios, pero evidentemente hay que cumplir con las normas constitucionales y a la hora de presentarse a elecciones hay que hacerlo con partidos políticos o con alianzas de partidos políticos, ¿no?
los espacios no se presentan, sino los partidos políticos. Bueno, ahí dentro de UCD lo que estamos trabajando es para unir las fuerzas de centro-derecha, centro-liberales, como se le quiera llamar, para las próximas elecciones y representar esa expresión política partidaria. Con otras fuerzas nuevas, incluso, como bien mencionaste recién, la organización política Demos, que la preside Etxepare, que es una organización muy interesante, con una muy buena plataforma política y muy buen equipo de profesionales, ¿no? Vos que estuviste muy buena gente, personalmente. buen nivel, muy buen equipo de profesionales. Yo fui hace poco a una reunión que se Sí. hizo ¿Qué en te Ciudad Alemana pareció la y presentación, todo? me pareció excelente el nivel de personas Sí. y después las cosas que se dijeron, las que se hablaron. Me pareció muy buena la presentación que hizo Nazareno, porque le dio un enfoque diferente a lo que le estamos dando nosotros hasta ahora, y Desde se lo la vamos a dar geopolítica, ¿no? en la geopolítica, la Él, importancia. él, Sí, él sí. abarca desde la política exterior, ¿no? Un poco más como, Arranca, más, sí, exacto, Karina. Arranca con la parte de la geopolítica y de la política exterior, cómo Argentina tiene que estar inserta en el mundo, con qué país tiene que ser aliados, con qué país tiene que trabajar, aliados políticamente y también sí, comercialmente, y eso estar muy definido y no todo así, todo difuso. Bueno, en este momento ni que hablar que nosotros tenemos una política de relaciones exteriores que es un desastre, estamos aliados a países dictatoriales, donde no se respetan los derechos humanos, estamos ponderando al régimen de Cuba, al régimen de Nicaragua, al régimen sí. de Venezuela, por favor, y siempre nos vamos inclinando hacia eso. Pero esta es nuestra situación actual porque tenemos este gobierno. El planteo que hace Nazareno y que también, por supuesto, lo hacemos nosotros, aunque no lo habíamos explicitado tanto, sí está en nuestra plataforma, es muy interesante de tomarlo como un elemento importantísimo en el planteo que se hace a la sociedad, la geopolítica, ¿no es cierto? Porque Sí, incluso cuando hablamos nosotros de una de las reformas que hay que hacer es aquella que se oriente a integrar la Argentina al mundo, que estamos diciendo, una integración política y económica también. Y ahí donde viene la cuestión, con qué países conviene seguir funcionando o no. Y obviamente tenemos que hacerlo con los países democráticos que tienen su sistema de libertad y de respeto a los derechos, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso con Demos. Y también, por supuesto, estamos hablando con otras expresiones políticas, aunque no sean exactamente idénticas a las que nosotros queremos. Nosotros tenemos que pensar que cuando vamos a hacer alguna alianza, y en eso pues, la Unión del Centro Democrático apunta, porque ir solos a las elecciones es muy difícil competir. para el De hecho, 23, ¿no? Hablas, para el claro, la 23. 23. De Para el hecho 27 puede ser distinto, ¿no? Prognosticando. habría que ver cómo se desarrollan las Está cosas, pero bien, de hecho se van formando alianzas, incluso un partido tan tradicional como el Partido Radical, ¿no? Que tiene territorio en todas partes del país, que tiene gente, no va solo, cuando podría intentar hacerlo. Va en alianza con otros partidos y casi ningún partido va solo. Los socialistas siempre buscan alianzas y nosotros también vamos a tener que buscar en el llamado centro liberal alianzas para el 23. Vamos a ver cómo se desarrollan las cuestiones. Ahí están diciendo que no va a haber pasos, por ejemplo. Por eso el marco institucional político todavía hay que estudiarlo un poquitito y ver en qué queda. Hay muchos gobiernos de provincia que lo que están haciendo es eliminar las pasos y desdoblar las elecciones, eso por especulaciones políticas electorales. Entonces, con ese panorama tenemos que ver un poquito hacia dónde nos orientamos. Pero nosotros nos vamos a orientar, lógicamente, hacia partidos o expresiones políticas que defiendan las banderas nuestras, la de toda la vida, que son las banderas de la libertad
la bandera del respeto de los derechos ciudadanos, del respeto por la Constitución, la separación de poderes, y llevar el país a un cambio de transformación estructural muy profundo, que se oriente a crear un marco de economía libre, economía de mercado. Esto es lo que no todos lo están diciendo. Algunos se quedan con la ¿Cómo idea. ves el tema? Perdón, yo te corto entre Quiero decir, medio, pero porque antes de que se me olvide, ¿cómo ves el tema de que ahora se está atendiendo mucho? Y Julio, vos podés hacerle las preguntas que quieras por favor, aprovechá que lo tenés a Álvaro acá. si no me dejan hablar, porque yo sigo, si sigo hablando, sigo, ¿no? Ya sé, pero no, es un gustazo escucharte. Escúchame, el tema, lo que yo te quería preguntar es que se tienden mucho las derechas ahora a unirse con los liberales. También lo veo en Europa. Por ejemplo, están habiendo muchas coaliciones, por ejemplo, Vox en España, que está buscando negociaciones, por ejemplo, con el Partido Libertario, ¿no? Creo que hay otro liberal también que está ahí en ciertas zonas. Acá en Austria, por ejemplo, estamos unidos, vos sabés, el FPÖ, que es el que yo pertenezco, que es un partido bastante conservador de política económica liberal, ¿no? Pero y después que está con los neos, que los neos serían como libertarios, ¿no? Liberales, más liberales. Acá el libertario no existe tanto, porque no somos minarquistas. Pero ¿cómo ves en Argentina el tema de la derecha con los liberales? ¿Puede funcionar? Porque yo veo que la derecha argentina, en cierta forma, hay una derecha más de centro, pero hay otra que es demasiado conservadora, a mi parecer, con las ideologías de la libertad. Por ejemplo, tema eutanasia, aborto, no se tocan en el liberalismo. Claro, Según, sí, sí. yo te hablo de un liberalismo europeo, por favor, ¿eh? No, vos sabés que yo manejo de lo que hay acá de la escuela austríaca, pero bueno, podés tener otra visión, vos sos mucho más experto en el tema. No, evidentemente dentro del llamado espacio de centro, conservador, conservadurismo, centro derecha, centro liberal o como se quiera llamar, hay diferencias, sobre todo en algunos temas puntuales, digamos, ¿no es cierto? En el tema económico se puede llegar a un acuerdo muy grande de lo que hace la transformación. Hay otros temas que seguramente va a haber ripideces, ¿no? Vos acabas de mencionar aborto, eutanasia, esas cosas. No todo el mundo está de acuerdo con una única posición. Nosotros estamos tratando de concentrar la acción, por lo menos los que tenemos más experiencia como partido político, en la cuestión económica ahora, porque evidentemente Argentina hoy el problema pasa de vuelta, el eje central pasa por la cuestión económica. Argentina tiene una inflación casi de 3 dígitos, del 100%, y eso va a ir subiendo, o sea, creo que la más alta del mundo. Tiene desocupación, tiene indigencia, y hay cuestiones sociales tremendas. Y si seguimos por este camino, con este gobierno y con estas políticas, no hay ninguna duda que el deterioro del país se va a ir acentuando y vamos a llegar a una situación límite de una crisis muy importante, que yo la interpreto así, como una crisis de tipo integral, no solo económica, financiera, social, por las reacciones sociales que va a haber, políticas. Bueno, las políticas ya las estamos viendo en este momento, por otras razones. Estamos hablando, en este caso, porque hizo eclosión la justicia con el tema de la corrupción, sobre todo de la corrupción del expresidente, ¿no? Y también después puede terminar en una quiebre de tipo institucional, como por ejemplo lo que pasó en el 2001. Entonces, ese escenario no hay que descartarlo, porque si no hay cambios de fondo, y los cambios de fondo es difícil que los hagan ahora. Primero, este gobierno, que es un gobierno atomizado, totalmente parcelado. No hay poder que pueda conducir una acción concreta, sobre todo en el campo económico, a pesar de que ahora cambiaron el ministro de Economía, pero políticamente están mal las cosas y además no tienen tiempo, porque para poder hacer cambios profundos tienes que tener un horizonte por lo menos de 3 o 4 años, y ya el año que viene
va a haber elecciones y la problemática del país se va a plantear en otros términos, en oposición contra el gobierno y contra continuar con esto, ¿no? En medio de una crisis, porque la crisis económica va a seguir. Así que es muy complicado. Nosotros estamos tratando de hacer el esfuerzo en unir las fuerzas centroliberales en torno a un programa muy concreto, muy claro, para que la gente y la sociedad entienda cuáles son las transformaciones que el país tiene que hacer para poder primero salir de este pantano, de esta inflación que nos está carcomiendo a todos, y que pueda crearse un ambiente de negocios para que las inversiones empiecen a venir a la Argentina, que es la clave para que deje un poco la pobreza y la desocupación. Si no hay inversiones, eso es evidente que no va a funcionar, y para que vengan inversiones hay que tener reglas de juego bien claras y cambios profundos que hay que hacer. Los cambios... Ese es uno de los problemas más grandes, y se los digo a ustedes dos que están en el tema de economía, que cuando acá en Europa uno trata de motivar de que la gente, que el europeo vaya a invertir. Pero lo primero que te dicen, ¿qué seguridad tengo que no me coman con los impuestos? ¿Y cómo hago si no hay bancos? No hay representaciones de los bancos del exterior que puedan transferir su dinero sin que se lo conviertan. Está bien. O sea, ese es un problema. Hubo años atrás que se podía. Yo me acuerdo en la época de Menem, yo podía transferir a cuentas argentinas sin problemas si no me hacían una conversión. Y podía pagar tanto en chelines antes del euro como en dólares cuando iba a hacer compras o en marcos alemanes y me lo aceptaban. Sí, porque teníamos un tipo de cambio libre y podíamos ir al banco, comprar la cantidad de dólares que quisiéramos, vender lo que queríamos, exportar, importar libremente. Y bueno, eso es el dirigismo, lo que vos decís. Cuando el Banco Central se quiere hacer dueño de los dólares, ¿no es cierto? No sé, no sabemos por qué. Yo, por lo menos, el que exporta cobra en dólares y esos dólares son del que exporta, no del Banco Central. Sin embargo, hay una obligación de vender esos dólares al tipo de cambio que el Banco Central quiere. Pero si yo, por ejemplo, cobro algo, vendo algo en el exterior, suponete, ¿no? Suponete Sí. que te vendo 10 cajas de cerveza y te cobro $25. Esos $25 íntegros los cobro yo. A mí no me retiene nada el gobierno, ni la Unión Europea. Y bueno, Tenemos libertad total. así debería ser, Karen. Esa es la lucha que tenemos. En este momento, por ejemplo, en Argentina está todo regulado, sobre todo el mercado cambiario, el mercado financiero. Tenemos como 6 o 7 tipos de cambio exterior, con el dólar básicamente, el dólar ahorro, el contado con liqui, O que dólar tienen, claro, 6, 7 distintos dólares. Acá tenés y la una diferencia, cotización, nada exacto, y más. la diferencia con el tipo de cambio, llamémosle real, que es la diferencia que te provee el mercado, ¿no es cierto? Que se llama el blue, por ejemplo, y con el tipo de cambio oficial es más del 100%, lo que es ridículo. Entonces, hoy para colmo el Banco Central se está quedando sin reservas, ya casi tiene reservas netas, diríamos, y ahí tenemos uno de los grandes problemas que tenemos que salir adelante, cómo conseguir reservas para poder cumplir con las obligaciones, y sobre todo estamos en una circunstancia especial, que es que acabamos de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por las deudas nuestras, y tenemos objetivos a cumplir, y entre ellos hacer algunos pagos y obligaciones. Bueno, eso no se está cumpliendo, y para hacer eso tenemos que, de vuelta, hacer algunas transformaciones. Por ejemplo, el gasto público hay que reducirlo sustancialmente. Nosotros tenemos un gasto público inmenso, inmenso que hay que reducirlo. Tenemos que llevar 20 ministerios, 40 subsecretarías, y además tenemos un gasto en la política muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hay que cambiarlo. Hay que Y hay que volver a cambiarlo nacer. hacia un sistema de libertad, para ir a lo que vos decís. Yo, si tengo mi plata, la cambio en dólares o en yen o en rupias, en lo que sea, y que nadie me puede decir nada, sobre todo si es producto de mi trabajo. Nosotros, sabés, Karin, que tenemos en Argentina una constitución que
está Sí, establecida la conozco. sobre las bases de Alberdi, digamos, ¿no es cierto? Donde hay un elemento clave en eso, en el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Que es que uno es dueño de su propiedad, ¿no es cierto? Y de su disposición de la Sí, propiedad. pero que te quieran cobrar, o sea, vos cobras un alquiler y tenés que pagar un impuesto, o sea, ¿por qué Pero, se te mete? Eso es lo que no lo llegás a entender. Si yo acá alquilo, o soy inquilino, o soy el propietario que alquila, al Estado le importa un bledo lo que yo alquilo y lo que nosotros negociamos entre sí, cómo firmamos el contrato. Por otro lado, vos estás hablando en términos lógicos de países claro, avanzados. pero por eso me desespera cuando escucho las cosas, o voy a cargar combustible, tengo cero de impuesto. ¿Cómo voy a pagar Y bueno, impuesto de esto, del otro? Es lo que uno no llega a entender, ¿viste? Eso ahora con el tema. Y vamos, Álvaro, vamos a integrarlo ahora a Julio sí, al pobre, diálogo, que pobre que ustedes pueden un poco dialogar, ustedes que entienden más me de está los bancando números. con mi Yo, perorata, yo Julio. es como que, viste, yo de números no entiendo mucho. Muy bien. Julio, ¿cómo se ve con el tema del Bitcoin? Explica un poco todo este tema y te integro para que hagas un poco un debate con Álvaro sobre estos temas. Un diálogo, porque, Un diálogo, bueno, primero sí, el diálogo. agradecimiento, la posibilidad de tener a un apellido tan notable para el liberalismo nacional. Yo, en líneas generales, coincido con el análisis de Álvaro. Creo que hay una crisis bastante significativa en lo que son los partidos políticos. Creo que también hay una falta de liderazgo. Acá tenemos un apellido que fue un líder del liberalismo nacional, y hoy tenés prácticamente el liberalismo dividido en 3, 4 espacios distintos. Quizá la figura más preponderante la de Milei, o la más mediática, pero no veo los espacios liberales tendientes a una paso en agosto del año próximo. Veo alianzas conjuntas por el cambio, que eso ya me preocupa, veo el liberalismo solo, veo liberalismo quizás con espacios provinciales como en mi provincia. Me preocupa esa situación porque creo que es el momento proclive para aplicar medidas liberales en todos los campos, no solo en la economía, en la política, en la cultura. Y creo que el problema de la Argentina es un problema sistémico, es un problema de decadencia de hace casi 25 años. Lamentablemente la crisis del 2001 no nos enseñó nada. Yo soy prácticamente hijo de esa crisis, tenía 15 años en ese momento, y vi salir un presidente en helicóptero, y siento que no hemos aprendido nada. La generación joven no aprendió mucho de ese tipo de crisis. Después, por otro lado, vos mencionás el tema Bitcoin, el tema cripto, en cuanto a lo que viene a aparecer o lo que viene a significar en la nueva economía. Y yo creo que es una respuesta al Estado, las políticas de Estado que se han llevado a cabo en el mundo, y que en Argentina es uno de los países que más la abrazó, que más la condicionó, y donde más se usa. En América Latina es el país donde más criptomonedas se trabajan, hay en circulación. Me parece que puede llegar a ser una respuesta a los embates de la política monetaria del Banco Central, de los estados, y la generación millennial, centennial, donde uno está dentro, está haciendo esa batalla que va, digamos, en colación con el liberalismo en cuanto a lo que propone como política económica, política monetaria. Así que yo creo que en ese aspecto va a haber un cambio de hecho en cuanto a las tendencias de intercambios monetarios. El problema en la Argentina pasa que no hay políticas claras en cuanto a los cambios estructurales que necesita. Hoy mencionaba Álvaro los 7 cambios, hay 17 cambios, 17 tipos de cambios. Por ejemplo, para el agro, que es un área donde estoy bastante abocado, tiene 8 tipos de cambios distintos. Y vos tenés en Argentina que 7 de cada 10 dólares que ingresa los provee el agroindustria, el campo, y tenés al sector prácticamente ahogado en impuestos. Entonces, es imposible que salgamos a flote con semejante nivel de presión impositiva, con semejante nivel de gasto, con semejante nivel de prácticamente propuestas y medidas que no ayudan a la economía. Y me preocupa que los sectores, como por ejemplo Juntos por el Cambio, no proponen algo diferente, ni siquiera con liberales adentro. Así que yo creo que es un momento propicio para que el liberalismo
aparezca, ponga en el debate, que lo está haciendo, pero creo que le falta, porque todavía le falta estructura, le faltan ganar intendencia, le falta ganar diputados, legisladores, así que es todo un desafío de ahora hasta el 2023. ¿Qué pensás, Álvaro? Y coincido en lo que dice Julio. Habló del Bitcoin y eso en el camino, y coincido. Eso es una respuesta a la libertad. Es decir, si uno quiere transar en la moneda que quiera transar, ¿no es cierto?, tiene derecho a hacerlo. Y ahora con la tecnología y con todo esto, ni que hablar que lo permite, y que cumpla la moneda las funciones que quiera cumplir y que la gente desee. Es decir, quiero pagar con Bitcoin, como ocurre en algunos países, y pago con Bitcoin. Mientras la gente lo acepte, está bien. Quiero tenerlo como reserva de valor, como si fuera el dólar, y lo tengo en Bitcoin. Aunque ahí todavía, como es un tema nuevo, la gente todavía más está en la parte especulativa y no como reserva de valor. Ya va a venir, porque es una moneda más que es aceptada por la gente. Ahora, con respecto a los otros temas, sí, está complicado. Es decir, lo que tiene que hacer el liberalismo es, por lo menos lo que estamos intentando hacer nosotros, unir las fuerzas políticas para crear una alternativa diferente a la que tiene este gobierno. Porque evidentemente si este gobierno continúa, estamos perdidos. Es más, en una apreciación que tendríamos que ver, podemos encontrarnos en una crisis importante antes del 2023. Es una carrera contra el tiempo. Acabo de decir que el Banco Central no tiene más dólares, o sea, no va a poder cumplir. Y el problema de la inflación va a ir increyendo. La gente no se da cuenta, y a pesar de que en otros países se ha demostrado, en el nuestro también, en época de Alfonsín, una vez que empieza el problema inflacionario, después se retroalimenta. Bueno, vos sos economista y eso lo sabes perfectamente. Cuando la gente empieza a huir del dinero y no demanda dinero, ya no importa tanto cuando se pierde la confianza cuánto emitís o dejas de emitir. Importa que la moneda no sirve para nada y la gente le esquiva eso, y eso retroalimenta, por supuesto, la inflación. Nuestra posición ahí en eso es muy clara. Nosotros tenemos que ir a quitarle el curso forzoso a la moneda argentina, y que se puedan hacer los contratos en la moneda que se quiera, como se quiera y en las circunstancias que se quieran, ¿no es cierto? Hablaron recién de alquileres y coincido con Karin. Acá justamente se está discutiendo ahora un tema de la ley de alquileres, que viene de la anterior ley de alquileres, que es toda una serie de trabas y cosas para que funcionan, pensando en el inquilino, pensando en el propietario. Y la posición nuestra, y la posición liberal, es, señores, no hay nada que discutir en el Congreso. No hay ¿Sabes nada lo que discutir. me llamó la atención? La La ley otra de vez, alquileres no debe existir una ley de alquileres. Existe esto es lo que te quería, esto es lo que Sí. te quería interrumpir. Mira, la otra vez yo no tenía idea de las leyes de alquileres en Argentina, y en un grupo que, bueno, de WhatsApp, ¿viste? Donde empiezan a debatir, hay un grupo que hay republicanos, creo que estás vos también, y empezaban a discutir la ley Lipovetsky, que yo no la conocía. Y Lipovetsky estaba dentro del grupo. Entonces yo veía que todos... Ese fue el que propuso Claro, que se llama la ley Lipovetsky. Lipovetsky. Y entonces La ley después yo le Lipovetsky. dije, bueno, ¿sabes qué? Te invito a un programa, podés hablar, porque, o sea, todo el mundo te insulta. Lo único que veo que decir tu nombre, te vas a reír lo que digo, pero elige, decir tu nombre es como decir una mala palabra en este momento para los que alquilan y los inquilinos. Entonces, para que expliques un poco. Y bueno, él dijo que al final él había propuesto la ley, pero se la había votado, digamos, su equipo, o sea que no salió sola, es lo primero que dijo. Y segundo, yo le digo, pero que no tenés idea de presentar un proyecto para derrogar esa ley y ofrecer, digamos, una ley en contra, no sé, y claro, yo no sabía, o sea, ahora él no está más en lo que es digamos, el Congreso Nacional, ahora está él solamente en provincia. Pero eso es lo que yo no entiendo. ¿Y por qué ahora
por ejemplo, que tenemos legisladores liberales, tenemos legisladores de Juntos por el Cambio que dicen tanto que ellos también ahora, ¿viste? Porque ahora al final todos quieren ser liberales y que no quieren, digamos, que el contribuyente abarque con tantos impuestos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no presentaron todavía una ley que se derroque esa ley digamos, de alquileres y que realmente el alquiler pueda ser un tema libre en la Argentina? No hay nada. Es válida tu pregunta. Yo creo que lo van a hacer. Nosotros ya hay legisladores liberales, están expertos, Sí, Carolina Píparo, sí. está Javier Milei, está Victoria Villarruel, y dentro del radicalismo hay gente como Tetaz, como la Cunza, como Pero la Espina. está también López Murphy, pero esperemos Y también López que, Murphy. y vamos a ser sinceros, Álvaro, esperemos que no sea más jardín de infantes como cuando ustedes estaban organizando el proyecto que a mí me encantaba. ¿Te acordás cuando me lo habían presentado? Vamos, que Sí. no funcionó porque este se pelea con este, el otro se pelea con el otro. O sea, que dejen los temas personales para lo personal y que en la política se concentren, ojalá, ¿no? Porque necesitamos a Esper, necesitamos a Milei, necesitamos a Píparo, necesitamos a todos, y necesitamos inclusive a aquellos que todavía no ingresaron. Yo creo que hoy no sobra nadie de los liberales, se necesitan a todos. Esa es la posición que nosotros tenemos. Los llamados egos tenemos que dejarlo de lado. No tantos candidatos a presidente dentro del espacio. Pero fíjate, ahora quieren ir no sé cuántos a presidente y gente que realmente no puede estar en la presidencia. Bueno, para eso están los mecanismos democráticos. Uno de ellos son las PASO. Hay que organizarse. Por ejemplo, López Murphy, con Republicanos Unidos, pudo jugar las PASO dentro del espacio de Juntos por el Cambio y bueno, y sacó su porción importante y hoy es diputado de la Nación y está haciendo una buena tarea. Y bueno, uno hace lo que puede. Nosotros quisimos armar Vamos para volver a ser, fuera de los 12 espacios, alguien con cuerpo propio y con entidad propia y con identidad ideológica propia. Pero como vos decís, y creo que Julio lo mencionó también, hay muchos temas hasta provinciales. En aquel momento lo que se discutía no era la candidatura a presidente, sino las candidaturas creo que en cada distrito, no, también a presidente, sí, pero en cada distrito tiene sus propias circunstancias y no es fácil aglutinar. Nosotros lo pudimos hacer en el 89, pero ahora está más complicado. Sin embargo, se está avanzando bastante. ¿Y sabes en qué, Karin, se avanza? En la mentalidad de la gente. En la mentalidad de la gente. Por ejemplo, mira, Juntos por el Cambio, que nosotros tenemos también buenos contactos políticos, ¿sí? Hablamos con gente. Evidentemente está conformada por 4 organizaciones, ¿cierto? El PRO, Coalición Cívica, ahora Pichetto y los radicales. Que ¿Pichetto armó ahora un partido propio? Sí, está armando un espacio propio que se va a transformar en el partido, pero está en la alianza y en la mesa llamada de enlace o chica en la chica de Juntos por el Cambio, cosa que no entiendo por qué López Murphy no está ahí. López Murphy es un puntal y sobre todo para discutir. Bueno, porque López Murphy era más radical y yo creo que él va más. No, pero eso ya pasó el tiempo. Después leyó los buenos libros. Creo que él, sí, pero yo creo, no, pero ¿sabés lo que creo? Es mi opinión personal por lo que yo estoy observando, ¿no? Sí. Que yo creo, viste que dentro de los radicales hay también una onda liberal, ¿no? Fíjate, bueno, lo tenés, como decís, a Martín Tetaz, lo tenés a... espera, ¿quién más? A Carolina, ¿cómo se llama? Que yo hablo con ella en alemán. Sí. Carolina, ¿cómo? La vicepresidenta del Senado. No, Carolina Lozada. Lozada, que es la tercera en Senado. Sí, es también bastante liberal, como su... ¿cómo se hay llama? Una evolución, hay un cambio. Hay tres o cuatro que no llegué a nombrar, pero que son bastante liberales en su forma de pensar y de interactuar. Por eso te digo, yo creo que hay una evolución.
Hay una evolución interesantísima, pero sobre todo que viene de abajo de la gente. La gente se está dando cuenta que este sistema, que caracterizado por un fuerte estatismo, enorme gasto público, inflación, dirigismo, esto que vos decías que no, cómo no puedo vender mis dólares, todo eso, es el sistema el que está agotado. Es decir, ya no hay más cuestiones de decir, toma una medida de esta, toma una medida de la otra, no, es el sistema como tal. El sistema está quebrado y tenemos que ir hacia otro sistema que es obviamente el sistema de la libertad. Y hay un empuje de la gente hacia eso, sobre todo en la gente joven. Esto nos pasó en el año 82, cuando en UPAU y en todas las universidades... Yo ahí todavía era muy chica, pero yo estoy más presente en Y el había 87. un flujo muy interesante y está empezando a presionar esto. Y eso influye en los dirigentes. En los radicales, por ejemplo, que nunca fueron liberales, salvo un tema político, que ahí sí manejaban bien las cosas, o más o menos bien. Ahora hay muchos liberales también en lo económico, como vos bien decís, Tetaz, la Punza, la Espina. Sí, O sea, ayer lo entrevisté a Tetaz y es muy liberal en su forma de pensar. No, sí, yo también lo conocí y un día que lo entrevistamos personalmente, venía con el libro de Alberdi bajo el brazo, le hice una Sí, broma. él es muy ¿Qué de hace Alberdi, sí. con el libro de Alberdi? Porque es algo raro, porque defienden a Alfonsín y defienden a Alberdi, pero bueno, no hay que pelear. No pensás, Álvaro, vos también, que no pensás que porque Alfonsín nosotros pensás, yo cuando Alfonsín asumió fue en el 82, ¿no? 83. 83. Yo tenía 13 años, ya estaba recién en el segundo año de la secundaria. Y era como el padre de la democracia después de tanto tiempo de dictadura, ¿no? Y a pesar de todas las macanas que se haya mandado, ¿no? Hay que reconocer que era muy carismático con la gente. Él tenía muy buena llegada a la gente. Era muy sociable, sí, era un señor. Alfonsín, Era un señor. Sí, no es correcto, era una persona que hablando con él... Era muy, en el trato con la gente era muy correcto. Yo me acuerdo también con nosotros, con Era los muy político. estudiantes, ¿no? Sí, hay que tener cuidado, tenía un trato... también... Sí, pero me refiero a que nos queda, en los adolescentes nos quedó ese quedó bien, como por ejemplo, mira, en el 87, acordate a Adelina, que después con las diferencias que hubo, pero Adelina también era muy carismática con la juventud de UPAU, de la Universidad de Derecho, en la UADE, donde estaba yo, que iba con muchas veces con tu hermana y también con, ¿cómo se llama? Con este abogado que a mí me encanta, Grondona. Que colaboraba mucho. Entonces, son recuerdos que te quedan en una edad, viste, muy importante, ¿no? De la adolescencia, entonces queda ese trato, el trato personal. Tu padre era súper carismático, tu padre. Teníamos un crecimiento muy grande político, por eso llegamos a ser en su momento ser la tercera fuerza política ideológicamente bien ubicada. Nadie va a decir que éramos socialistas, socialdemócratas, sino nuestro programa era definitivamente un programa liberal y con ese programa conseguimos un apoyo de la sociedad muy importante. Hay una evolución de la gente, un cambio, y eso repercute en los dirigentes. El Partido Radical, hay muchos dirigentes radicales, que, como bien decís, que ya están pensando en términos de liberalismo. No, por ahí no les gusta que se use esa palabra, pero en términos de la defensa de los derechos, de la Constitución, las garantías individuales, todo esto que de alguna manera este gobierno se las quiere pasar por arriba y los atropella. Y eso es una ventaja. El punto es, lo difícil es aglutinar en este momento, estamos haciendo los mayores esfuerzos para que eso ocurra, en una alianza política que pueda llevar un candidato a presidente que tenga muy claras las ideas, ¿no es cierto?, en este sentido, y sobre todo las ideas y las medidas de transformación del país. ¿Quién te gusta como presidente a vos hoy? No tengo en este momento en el escenario político a nadie en particular. Si yo te voy a nombrar dos personas que a mí me gustan mucho. A ver si vos las ves presidenciables, porque también las conoces.
y sé que son dos personas que vos también como persona respetás mucho. José Luis Espert o Lázari, Lacha. José Luis Espert lo respeto mucho y te diría que tiene categoría presidencial. Sí, ¿no? Sí. A mí también me parece. Yo he trabajado con José Luis Espert, es más, en las elecciones anteriores he sido candidato a diputado de su lista cuando fue el candidato a presidente, así que lo conocí bien. Tengo contactos permanentes ahora y él también ha evolucionado porque él no venía de la política, venía de la consultoría y un poquito Claro. como él dijo, yo de política no sé nada, pero se pegaba golpes contra la pared, pero ahora está totalmente en política bien. Pero es bien. muy sincero, él no tiene filtro, él Y te además, dice lo que piensa. hay el programa para los que quieran ver, creo que lo tiene en la página, que ahí hemos colaborado un poco también. El programa realmente es muy bueno y eso hay que hacerlo conocer a la sociedad, porque tiene que ser un programa, un plan de transformación. La gente tiene que entender que este sistema, y ahí Espert está ayudando bastante públicamente en los medios, es el sistema el que está agotado. El sistema estatista, el sistema dirigista, el sistema intervencionista, el sistema inflacionario, todo lo que es anticonstitucional, llamémosle así. Y eso hay que hacer los cambios. Vos hablás de los impuestos, obviamente, una de las reformas fundamentales que tiene que haber dentro de un plan integral, Karin, no así mandando a los soldados a la guerra de a uno, dentro de un plan integral es la reducción de impuestos, porque si no, no va a haber posibilidad de que vengan inversiones al país, ni las nuestras ni del exterior. Además, la simplificación de impuestos. Hoy Argentina tiene 170 impuestos, una cosa, un disparate entre nacionales, provinciales y otros países se manejan con 5 o 6 impuestos. ¿Y en qué rol lo ves a Milei? A Milei está haciendo una tarea muy, muy interesante. También lo conozco personalmente y yo lo conocí antes. Sí, lo sé. Antes de que fuera Milei lo conocía. Sí, O sea, Milei, también. pero no Nosotros también, sí, los dos. Julio también lo conoce. Íbamos a almorzar y discutimos mucho, me dio unos libros y después entró en una comisión que estábamos armando dentro de la UCD de Economía. Bueno, pero después siguió un poco su camino y fue tomando, digamos, estado público. Independientemente de lo emocional, me refiero a él. No, él es un joven de muy buenas ideas, por lo menos en lo económico. Sí, por eso me refiero a sus ideas, Sus ideas económicas son buenas, apuntan en el buen sentido, ese lema que... ¿Compartís el minarquismo vos como ideología política? La verdad es que todavía no sé bien qué es el minarquismo. Esto lo dice Milei, que dice, soy filosóficamente anarcocapitalista, cosa que no comparto, ni filosóficamente, y en la práctica soy minarquista. Cosa que por ahí lo puede explicar Julio qué es el minarquismo. Es un estado mínimo. El famoso estado mínimo, el famoso estado mínimo que planteó en Ossig en algún momento, vendría a ser lo que Milei se refiere como el minarquismo. Igual yo creo que en Argentina es muy difícil, los que seguimos el liberalismo tradicionalista, criollo, como lo llamo, notamos que hay un estado, vamos a poner entre comillas, presente. La generación del 80 fue un liberalismo muy primitivo, pero fue un liberalismo. Hubo ideas liberales, mencionamos a Juan Bautista Alberdi, mencionamos a Pellegrini, que fue un gran economista, olvidado. Si nos vamos un poco más atrás, Juan Hipólito Viey, que es un gran pensador. Que tiene mucho más atrás Belgrano y... incluso hasta Mariano Moreno. Hay varios autores. Esteban Echeverría, con la generación del 37. Toda la generación del 37, creo que nosotros tenemos un gran liberalismo nacional que hay que estudiar, que hay que interpretar, que fue el liberalismo que se aplicó y fue exitoso durante medio siglo. O sea, ahí tenemos un ejemplo histórico donde un Estado, también que era un Estado no teníamos lo que se conoce hoy como Estado, se fue construyendo desde la generación del 80 hasta mediados del siglo XX. Pero yo te quería preguntar, ¿no? Me meto en la función de periodista también un poco. O sea que, sí, por favor. Julio, una pequeña... Algo que me preocupa, si te puedo decir, que me preocupa
hablaste del Sí. minarquismo y el Estado mínimo, porque le decía a Karin que no está bien. Nosotros los liberales, tal vez no utilizamos la palabra Estado mínimo, porque bien no sabemos qué es mínimo, qué es máximo, qué es intermedio. Nosotros, el Estado debe cumplir su rol constitucional. Totalmente. Según Alberdi, justamente, Alberdi era juzgar y administrar y alguna cosa más. Que no puede ser comerciante, no puede ser empresario, el Estado no puede ser nada. Entonces, cumpliendo, y por supuesto, de la defensa y todo eso. Por supuesto que tiene que ser lo más chico posible, pero tiene que ser un Estado fuerte que cumpla Sí. su rol constitucional y que establezca el marco general constitucionales, con sus leyes constitucionales, donde la libertad y la actividad privada, fundamentalmente, tenga su mayor posibilidad de expresión y de desarrollo, y no que le pongan la pata encima, como le hacen, por ejemplo, que mencionabas al campo recién, en ese momento, que es un caso típico donde el Estado le pone la pata encima. Entonces, más que discutir el Estado mínimo o tener un escalímetro para ver cuánto Estado, sino ¿qué Estado queremos tener? Y ahí nosotros tenemos una constitución que dice claramente qué Estado Argentina tiene que tener. Y ahí tiene roles que son algunas funciones indelegables y otras son funciones parcialmente delegables. Y sobre eso discutir. Entonces, no hacer una ley que sea anticonstitucional. Te pongo un ejemplo. Bueno, la ley lleno de leyes anticonstitucionales. Y después, si querés, ahí pasamos a otro tema, que es ¿por qué puede sacar el Congreso leyes anticonstitucionales? Porque tenemos una justicia, una Corte Suprema de Justicia, durante muchos años, no sé ahora cómo será, que no cumple su rol fundamental como poder independiente de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Si nosotros cumpliéramos con las leyes y si estas son constitucionales, seríamos de vuelta uno de los primeros países del mundo. Entonces, esa es una discusión que hay que hacer, para no meternos, no, el Estado tiene que hacer esto, el Estado tiene que hacer lo otro, ese es el punto. Y el otro punto que mencionaste, no, fundamentalmente quería hacer esa intervención. Quería poner, por ejemplo, las leyes anticonstitucionales. Nosotros tenemos una ley de abastecimiento que vos la conocés perfectamente, que es un infierno. La ley de abastecimiento le permite al Estado, primero, fijar precios, fijar márgenes, y ahora le permite meterse dentro de la empresa en decir cuánto tiene que producir, a cuánto tiene que vender. Es una locura. Ese es el estatismo llevado a un extremo, metiéndose con la actividad privada. En el caso de la ley de alquileres, también no tiene que haber ley de alquileres. Si estamos hablando de contratos que son consensuados y en libertad entre dos personas, ¿hay que hacer un contrato? Sí. ¿Hay que pagar un impuesto por ahí por ese contrato? Sí, lo que sea. Pero la libertad de elegir, free to choose, como decía Milton Friedman, la libertad de elegir el plazo, el precio, las actualizaciones, tiene que estar entre las dos partes, entre el propietario y el inquilino. Y ahí sí se va a ocurrir lo que la gente quiere que ocurra, que haya más oferta de propiedades y no menos, para que más gente pueda acceder a las propiedades al precio que finalmente el mercado vaya estableciendo. Eso la gente no lo entiende. O mejor dicho, siempre conviene tener Lipovetsky, por ejemplo, una buena ley que diga que el plazo tiene que ser de 3 años, la actualización tiene que ser nada. Perdón por la decisión, pero para tratar de entender un poquito la parte del... ¿Por qué seguiste ingeniería en lugar de economía? Vos sos ingeniero industrial, ¿no? Sí, la verdad... O sea que tuviste bastante economía. Eso es lo que no entiendo. En realidad yo seguí ingeniería, pero no técnica, ingeniería industrial, donde tiene también algunos pilares de economía y de desarrollo económico. Y después un poco me llevó, obviamente, en mi casa mi padre hablaba de estos temas y yo me fui interesando en el tema económico y participé durante años de una consultora económica. Claro, vos trabajaste mucho como consultor económico, empresarial. Como consultor en proyectos de desarrollo económico, no como economista puro, no, pero me obligó a leer libros de economía, los buenos libros de economía también. O sea, en tantos años, de ese sentido podría decir que soy un autodidacta, no sé si bueno o malo, pero me llevó a estudiar los temas.
Y mi especialidad es proyectos de desarrollo económico por las empresas, son los estudios de inversiones, estudios de mercado, y ahí venía bien la parte de ingeniería industrial porque vinculaba lo técnico, por un lado, con lo económico, por otro lado. ¿Con qué países trabajaste más fuera de Argentina? Básicamente en Argentina, pero con Estados Unidos. En temas vinculados a la energía, el petróleo, etcétera, hace un tiempo. Y también en forestación. ¿Fuiste docente también? ¿Cómo? No. Y por ahí es una asignatura pendiente, ya un poquito grande, pero... Porque, pero sos muy docente en la forma de explicar. Fui docente, la única vez que fui docente fue cuando todavía no me había recibido, tenía 21 años. Yo hacía un part-time con una fábrica acá en Tucilo, y yo, bueno, tenía conocimientos teóricos básicos, pues estaba estudiando. Entonces había cursos a la gente, a capataces, a empleados, a obreros, sobre todo los obreros que estaban en la fábrica con las herramientas, que querían tener conocimientos básicos también de ingeniería y todo eso. Y ahí me encontré, yo no sé, flor de caradura, porque la primera vez me encontré con gente que trabajaba en la fábrica, que dejaba el casco colgado ahí, y a escucharme, a mí que era un estudiante en el fondo avanzado, y bueno, me animé y creo que salió bastante bien. Después no fui docente, lo soy de un poquito así de querer explicar cosas, ¿no? Pero a quien quiera escucharme. O sea que la política, la consultoría, todo lo que tenga que ver con temas políticos en lo técnico también, lo tenés también muy heredado de casa, ¿no? Yo se lo debo a tu hermana, a tu padre, a Grondona, que me veían muy activa en la universidad y me dijeron, vení para acá y ayudarnos a militar, ¿no? O sea, las Heras, Pueyrredón, viste, son calles que para mí me quedaron... Claro, cuando me fui de Argentina me quedó todo ese recuerdo. Ese recuerdo. Y después de la pandemia, yo digo, algo positivo, no tuvo nada positivo, pero sí algo positivo que tuvo es que nos volvió a reunir a todos, viste, a casi todos los que en los años 88, 90 estábamos militando en la UCD, porque fue reencontrarme con tanta gente como con... Digamos, decime, ¿qué te parece Carlos Maslatón en la política? A ver, que lo conoce. Bien, toma que te toco. Y Julio, le puedes hacer preguntas. Preguntas controvertidas. Carlos Maslatón fue uno de los impulsores de la UCD en aquel momento. Él venía de UPAU, venía de ganar elecciones en Derecho, formó parte de ese grupo de juvenil que dio tanto impulso a las ideas liberales, y muchas de esas personas de UPAU, como nosotros estábamos armando, mi padre estaba armando la UCD, que querían además hacer acción política, se volcaron a la acción política en la UCD. Por eso hay una mezcla ahí de UPAU, UCD, etcétera. Porque yo me enojo con eso, porque dicen que Vudú era la UCD y estoy harto de decir que Vudú nunca fue de la UCD. Pero Sergio Massa sí. Sergio sí, ahora me explico lo de Sergio. Él era un militante de la UCD en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Yo pues digo, disculpame que me desvíe ya que me nombraste a Sergio Massa, pero como está de actualidad, era un militante fuerte y fue vicepresidente de la UCD en la provincia de Buenos Aires. Y fue asistente de un concejal nuestro, pero era un joven. Iba por las calles con carteles, viva el liberalismo, viva el Sogará. Él quería ser siempre presidente, él siempre quería ser, yo me acuerdo de él, sí. Y después se fue derivando, se puso de novia con esta chica, que del peronismo, es una persona ambiciosa, evidentemente, en lo político, y bueno, fue cambiando de ideas, hasta el punto que se metió en el peronismo, o no sé si las cambió, o dijo las corro a un costado y después en algún momento... Porque es raro irte del liberalismo cuando fuiste liberal. Cristinista cuando fue jefe de gobierno, acordate, ¿no es cierto? Después se hizo enemigo del cristinismo, diciendo las... Panqueque total. Y ahora volvimos al amor, pero la UCD todavía no ha vuelto.
Así que no, él es una persona que tiene una buena formación, buenos estudios y buena militancia inicial cuando era joven. Esperemos que conserve algo de eso, pero después otras circunstancias lo llevaron a querer Pero ocupar. Álvaro, vos que sos muy abierto y porque vos conocés mi ideología bien liberal, Julio también, o sea, podemos hablar bien abiertamente, pero que hizo un jaque mate, como yo lo escribí en perfil, que se reía mucho del artículo, hizo jaque mate, se lo hizo a Scioli, fíjate, se lo montó bien porque No, no es lo sacó de una encima habilidad. y se lo hizo a la oposición y a la cámpora y al cristianismo. O sea, Una hizo habilidad, el, una habilidad grande, armó su o propio sea, partido. en la parte de estrategia de juego es Sí. rapidísimo. Lo que el tema es que yo no sé hasta qué punto va a poder lograr, digamos, con el equipo que tiene. Yo si vos me decías que entraba Labaña o entraba Melconian, que dentro de todo tienen, dentro de todo bastantes ideas liberales, ¿no? Por lo que uno, por ahí me van a retar ustedes, Melconian pero sí, Melconian sí, Labaña no tanto. Yo no sé hasta qué punto va a poder llevar esto adelante. Tal vez él pueda corregir algunas variables y estabilizar un poco, pero no es una no persona sé. que pueda encarar lo que decíamos recién con Julio, digamos, reformas estructurales de importancia, no tiene plafón. Primero que tiene Bueno, poquísimo tiempo. perdón, vamos a saludar. Tenemos a mi último invitado, a Pablo Alarcón, también. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Karin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Terminando las entrevistas anteriores, pero no te vayas, porque mirá quién tenemos, a Álvaro Alzogaray y a Julio Nieto desde Córdoba. Estábamos hablando un poco sobre esta economía, situación argentina, así que hay mucho para masticar sobre el tema, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se te ve en un campo? ¿Estás en un campo o estás en el patio de tu casa? Estoy en Necochea. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué Estoy lindo! haciendo teatro. Ah, muy bien. Sí. Ya me vas a contar ahora. Vamos a terminar que haga el cierre Álvaro con lo que estaba comentando No, sobre... en realidad yo intervine por ahí cuando estaba hablando Julio, en un momento con el minarquismo y después, como siempre, si no me paran, sigo mis propios carriles. No, estaba hablando y termino con lo de Massa, y después si querés hablamos de otra cosa, pero no va a tener posibilidades el ministro de Economía en hacer nada importante para el país de aquí en más. A lo sumo va a poder estabilizar algunas variables, está haciendo algún esfuerzo en este momento de reducción de gasto público, es muy poquito, pero algo hace, por lo menos crea confianza que en agentes del exterior y sobre todo en el Fondo Monetario para cumplir con las metas, ¿no es cierto? Pero está muy condicionado por la situación política que lamentablemente es muy mala, está muy condicionado por el kirchnerismo. No puede, por ejemplo, encarar ninguna reforma laboral porque lo matan directamente, no sé si pensaba hacerlo, y ese es otro de las reformas claves que hay que hacer, la reforma sindical, laboral, etcétera, previsional, tributo, bueno, todo lo que ya sabemos. No hay tiempo para encarar reforma y tampoco hay confianza en que eso se puede hacer. Entonces puede hacer más o menos algunas cosas que para que no se desbarranque esta situación. Lo que no sé qué va a hacer para parar la inflación, porque la inflación ya está en un proceso de retroalimentación que es bastante peligroso, ¿no? Ya estamos llegando al año casi con un 100%, y bueno, eso la gente después te pasa una factura por las reacciones sociales y todo eso puede No, haber es problemas. un tema, pero bueno, Sí. esos temas los vamos a Por esperar eso, unos... por eso, Karin, lo que hay que hacer es organizarse para el 23, si llegamos bien. Hace años un dirigente radical en una situación así medio de crisis sobre tal vez Alarcón, también se acuerda, sobre el final de Isabel Perón, etcétera, que era
desastre, ¿no? La inflación, hiperinflación, había guerrilla en aquella cosa. Entonces, el radical Balbín decía, hay que llegar de alguna manera, aunque sea con marcapasos, pero hay que llegar. No creo que sea tan necesario el marcapasos, pero hay que sí prepararse para que el futuro gobierno, que esperemos que no sea kirchnerista, tenga bien en claro, pero bien en claras las ideas, el rumbo y el programa de reformas que a partir de los primeros días tiene que explicarle al país y tiene que empezar a desarrollar. Eso no quiere decir que sea un shock, quiere decir, señores, voy a ir por este camino, que es distinto al que hace años estamos llevando hasta ahora. Vamos a ir por el camino de la Constitución, de las leyes, de los derechos individuales, de la libertad, del respeto a la propiedad privada, de integrar a Argentina en el mundo, con que solo eso lo diga el presidente el primer día que asuma, el próximo que sea el presidente, cualquiera que sea, y lo tiene que decir, en función de ese rumbo vamos a ir tomando las medidas adecuadas, ¿no? Como lo que decíamos, reforma previsional, laboral, sindical, etc. Un presidente que asuma con muchos votos tiene un margen para hacer esa reforma. Menem lo hizo, me hizo acordar a la publicidad, Menem lo hizo, y de entrada nos sorprendió a todos, cuando viniendo del peronismo y de no tener un programa armado, solamente síganme, no lo voy a defraudar, y rápidamente se crearon las condiciones de confianza y se empezó con el tema de las privatizaciones, con el tema de esto. Y pero llevó como asesor a tu papá, y yo es lo que, te digo la verdad, yo muchas veces me reto a mí misma, porque digo, soy muy crítica muchas veces, pero lamentablemente es mi temperamento. Me despierto caliente a veces cuando leo las noticias argentinas y voy y les tiro misiles a los políticos, y muchas veces las pagan los falsos, o sea, los que no las tienen que pagar. Y menos mal que es solamente en un grupo de WhatsApp, ¿no? Porque como me ven en la prensa y en mis programas no golpeo a nadie. Así como golpeo muchos en los grupos, ya me conocen, ¿no? Pero lo que digo es lo siguiente. Yo lo que realmente les estoy muy agradecida también a Pablo Alarcón con su gran amigo Maximiliano Guerra, que nos lo trajo también al grupo y todo, que hacen mucho por la parte del arte, de que hay gente republicana, liberal, de derecha, de centro derecha, vamos a decir también más cristianos, lo que sea, todos los que no son acá, peronistas republicanos, peronistas como Campolongo, vamos a decir, ¿no? Como Aragón, que son más abiertos, y que hay un respeto y un diálogo, que eso es lo que yo digo, si lo lográsemos todos los argentinos, ¿no? Y del intercambio de ideas, que cada uno ponga su buen granito, que yo ya dije, bueno, me dedico a la política internacional y hago las notas, pero no me meto más en la política nacional porque meto la pata y me peleo con el que no me tengo que pelear, ¿viste? Entonces me pasa eso porque digo, en este momento no estoy en el país, pero sí sufro mucho lo que ustedes sufren. Y también, si me permiten, mis señores, quiero invitarlo a Pablo para tocar un tema de lo que es el arte, de lo que es la cultura, porque podemos reunirnos en otra oportunidad también nosotros para seguir con el tema de la economía. Pablo, a mí me dieron, ¿qué tal? Me dieron para analizar 2 novelas argentinas, ¿sí? Para ver cómo llegaba hoy a las distintas generaciones. Una es la novela con la que actuó también tu gran amigo Antonio Grimau, que era Ricos y Famosos, con Natalia Oreiro, que hacía de papá, que bueno, era una novela de los años, yo creo que fue en el 97, 98, de las últimas novelas que todavía se hacían bastante coherentes en Argentina, ¿no? Pero que veías esas diferencias ricos, más humildes, diferencias de clases, el tema del narcotráfico, viste que se tenía de las estafas, donde se empezaban, se tenía muy en cuenta. Y otra que me dejó muy traumada, que es la de Somos Uno, creo que es Esteban Lamote, después también de Adrián Suar y de Polka, que se hizo en una villa con Agustina Cherry, de tus amigas estaba actuando Nora Carpena, creo de
de tu generación, es la única que estaba. Bueno, y me dejó un poco traumada las cosas que veía en esa novela, desde la parte de, vamos a decir, muy aplicada a la política de Charry, ¿no? La política de pañuelitos verdes, la política de falta de valores, como mostrando a una Argentina. Pensá que es una novela que se está mostrando en Europa hoy y que muestran a una Argentina como si fuéramos todos narcotraficantes, Argentina fuera una villa miseria, no se respetaron las instituciones de la religión ni nada. Y no te digo nada del tema de que se muestra de la transexualidad, de la homosexualidad, porque está bien, es algo que hoy se vive, que hay que respetarlo, ¿no? No sé, y aparte tampoco es algo que se muestre demasiado. Pero sí me dejó bastante marcada, porque me da la sensación, lo que yo llevo en el análisis, y me gustaría ahí también escuchar las opiniones tanto de Pablo como productor, director y actor, y como ustedes como economistas, me dejó a mí la impresión de que están adoctrinando como si hay que acostumbrarse a ser pobres, como que Argentina es una pobreza y como que todo lo que vale es la violencia. No sé si vos estás al tanto de lo que fue esa novela, si hablaste con colegas tuyos, cómo la viviste, y cómo vivís hoy la producción argentina. Me gustaría escucharte a vos, que sé que sos un actorazo con grandes valores y muy abierto. Mira, no las vi, no las tengo muy presentes, pero más o menos recuerdo algunas cositas. De todas formas, te puedo decir que la producción argentina está muy chata. Toca temas, salvo honrosísimas excepciones, las novelas argentinas son muy elementales. En la época que yo trabajaba en televisión, hacía novelas, el equilibrio era muy sencillo. Había un malo que tenía todos los derechos, había un malo que no tenía ningún derecho, pero todas las posibilidades, y había un bueno que tenía todos los derechos, pero ninguna posibilidad de conseguir el amor de la heroína. Las heroínas eran inmaculadas, el malo era malo a ultranza y el bueno no podía ser más bueno. Y en esas tres cosas giraban el conflicto. Cuando comenzaron a aparecer, se hicieron barbaridades, estupideces, novelas que no tenían sentido. Comenzaron a aparecer las novelas brasileras, las novelas colombianas, grandes autores, grandes directores y grandes producciones. Y por supuesto, nosotros nos quedamos sin mercado. Por muchísimas razones. Primero porque las producciones eran muy banales, elementales. Segundo porque eran muy caras. Y tercero porque cualquier productora que quería venir al país, que quiere venir al país, tiene que pasar a dar la limosna, el diezmo, a los gobernantes, sindicalistas o quienes sean. Eso no la sabía, esa no la sabía. Sí, bueno, eso es así, es ley. Segundo, tienen que luchar con los sindicatos, que respetan a ultranza los regímenes de horarios, pero resulta ser que ese régimen de trabajo, que tiene que ser 8 horas, no 8 horas 5, que parecía ser un derecho, se convirtió en una trampa que a veces nos deja sin trabajo. Quiere decir, a veces estamos haciendo una escena que hay una gran cantidad de extras y que a la productora le costó muchísimo dinero armar esa escena y faltan 5 minutos y hubo un pequeño error y el productor pide que por favor que nos den alargue para seguirla, para corregirla. Y el sindicato dice no. ¿Por qué? Muy sencillo. Le conviene decir que no, porque mañana este productor va a tener que poner plata para pagarle nuevamente a los actores. Yo vengo de hacer una miniserie en Uruguay, trabajábamos mucho, en condiciones muy limpias, y un productor de esa miniserie
americana me dijo, mira, estamos acá porque en Argentina se hace muy difícil trabajar. Con respecto a la novela, yo veo las grandes producciones de los turcos, de los brasileños, por supuesto, de los mexicanos, de los colombianos. Yo he trabajado allá, he trabajado en Colombia, sé cómo se trabaja. Y creo que el país en todos los sentidos está igual. Siempre hay una trampa. Acá lo único que importa es cuánto me llevo yo. Cuánto se lleva el político, cuánto se lleva el político, cuánto se lleva el gremialista. Y el gran problema del próximo gobierno no va a ser en la mesa de discusiones. Me decía un amigo mío, nos vamos a tener que comprar un casco. Nos vamos a tener que comprar un casco. Y yo digo, sí, y algunos también van a salir con piedras. Creo que el próximo gobierno se va a enfrentar con un problema menos romántico que ajustar salarios y pedir préstamos. No tenemos... Pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo te sentís hoy como actor? Porque con el tema que ves, que le metes una mano, le das un beso fuera de lugar a tu compañera, ya sos un violador, ya sos un manoseador, y ustedes en la parte de acción tienen que hacer escenas, digamos, románticas. ¿No les da miedo hoy? Sí. Sí. Porque no sabes con las que te vienen. Decime la verdad. Digo, además como hombre, más allá de mi edad, yo nunca he tenido ningún problema, pero yo digo, ahora como que hay que ir, si uno va a tener una relación íntima con una señorita, yo en este momento me llevaría a un escribano para que testigue que está... Porque ¿no? Es terrible lo que se escucha. Por eso. Papelito, ¿no? Que acuerdo. Estas son cosas menores. Acá el problema serio es el futuro del próximo gobierno. Yo creo que el próximo gobierno que gane no va a tener nada para festejar. Creo que va a ser un día de preocupación. ¿Qué se hace con la oposición que va a ser mucho menos benévola que esta oposición que tiene este gobierno? Muchísimo menos benévola. Yo soy poco optimista, de ninguna manera quiero meter miedo, pero debo reconocer que este gobierno no tuvo grandes paros, no se le tiraron piedras, no le hicieron absolutamente nada, y fue, sí, sin lugar a dudas, uno de los peores gobiernos que ha tenido este país. Decime, Pablo, vamos a dar un poco, antes de hacer cierre, a buenas noticias para que algo positivo escuchen los argentinos. Bueno, aparte que todavía me debes hacer la novela conmigo. Saben que vamos a hacer tenemos pendiente una novela con Pablo Alarcón. Sí, pero quiero decir una cosa, porque, perdón, creo que lo tengo que decir. Yo estoy en el interior, estoy viajando por el interior. Sí, eso es lo que te estaba preguntando. ¿Qué estás haciendo? Contanos. Eso quería. Rotos de Amor con Víctor Laplace, Osvaldo Laporro, Liz Serrano, y en este momento estamos en Necochea, la semana que viene nos vamos a Salta, y yo hace 4 meses que estoy viviendo en las provincias, y la provincia es otro país. Sí. Hay más sonrisas, están más relajados, y por supuesto conscientes de lo que está pasando en la capital. Bueno, pero estás con unos actorazos. Eran todos los galanes de los 80 a los 90. Sí, además nos va muy bien, Eso habla un poco bien, ¿no? No está muerto este país, de ninguna manera. Tal vez ayudará una solución, o un economista, un filósofo, y vamos a meter también un santo. Vamos a poner humo y vamos a poner un poquitito de magia, porque hace falta eso también, ¿eh? Buena fe. Bueno, todo ayuda. Todo ayuda, pero somos todos, creo que, creyentes. Si bien no seremos muy practicantes, pero todos somos creyentes, y yo creo que el mantenernos creyentes con fe nos ayuda a salir adelante y tener valores humanos, ¿no? Que es lo que vale. Pero bueno, eso es lo importante. Bueno, Pablo, ¿dónde se te ve en Necochea?
en el Teatro Municipal esta noche. Ahora yo ya me estoy Bien. yendo ¿Y después dónde estás? en Bolívar y pasado mañana estoy... no, la verdad que no sé, yo me dejo llevar. Está muy bien. Bueno, nos vas a mantener al tanto y mandame alguna foto de la obra. Bueno, les agradezco a los tres, porque yo ya me tengo que ir a otro programa que me van a entrevistar a mí. Hoy estoy a full. Muchas gracias por esta hermosa nota. Pablo Alarcón, todos los Julio. éxitos. Nos debemos otra nota mano a mano, también para que me cuentes un poco de tu vida. Álvaro, muchas gracias. Julio Nieto también. Seguimos adelante y bueno, sigan con las manos arriba. Vamos, argentinos, y a respetar y a cuidar, por favor, a nuestros actores argentinos. Gracias. Hasta luego. Yo quería agradecerte, Karin, por supuesto, esta entrevista y la posibilidad de conectarme con gente como Julio, que en otra oportunidad podríamos tener un mayor diálogo. Y desde ya haber podido conocer a Pablo Alarcón, ¿no? Toda una leyenda. Un actorazo, Un actorazo. Y así que en este sentido es ha nacido, como con vos, Álvaro, con Pablo, ha nacido una tan linda amistad, ¿no, Pablo? Ya casi 3 años, ¿eh? En serio. Mirá vos, qué bien. Bueno. Sí, perfecto. sí. Realmente los quiero mucho, ¿eh? Realmente. Gracias. Hasta luego, un beso. Muchas gracias. Hasta luego. No, por favor.